Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimados amigos, amigas, un placer de nuevo estar con ustedes en la charla que tenemos de manera semanal. En la jornada de hoy vamos a responder algunas inquietudes que nos han hecho llegar algunas personas, atendiendo algunos señalamientos que nosotros veníamos haciendo en torno a el contrato, la normativa que regula la relación laboral, que regula a nivel constitucional los marcos generales del derecho del trabajo como derecho humano fundamental. A partir de eso llegaron algunas inquietudes vinculadas con el valor el asunto del contrato de trabajo. El contrato de trabajo. Si hay que firmar contratos, si no hay que firmar contratos, qué valor tiene el contrato de trabajo, si el contrato de trabajo tiene un valor, digamos, por encima de la normativa, el acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador. Bueno, la respuesta la vamos a dar hoy. Por lo menos vamos a empezar a dar respuesta a eso. Eventualmente a partir de esto pueden surgir otras preguntas, ¿verdad? La cuestión es la siguiente. Nosotros hemos venido analizando el trabajo como fenómeno social regulado en la Constitución. Sin embargo, en la realidad operan algunas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo de voluntades, que es en definitiva el contrato, ¿verdad? El contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Y cómo opera eso? ¿Cómo funciona eso en la relación de trabajo? O en el trabajo, o en el vínculo laboral. Lo que yo tengo para decirle, estimados y estimadas, es que el contrato de trabajo, tiene reservado un espacio muy pequeño en la relación, en el vínculo, en el desarrollo de un trabajo cualquiera, sea el trabajo que sea. ¿Por qué razón? Bueno, porque el contrato de trabajo requiere, como decíamos, un acuerdo de voluntades. Requiere que yo, trabajador, me ponga de acuerdo con mi empleador en un trabajo. Y todos sabemos que eso es prácticamente imposible que exista un acuerdo de voluntades, porque hay desigualdad. El trabajador que está buscando trabajo y va a una empresa a buscar trabajo, no tiene ningún margen de negociación. No tiene ningún margen de poner condiciones a quien lo contrata y a quien le da trabajo y a quien emplea la fuerza de trabajo. No tiene ningún elemento para generar la más mínimo cambio en esos contratos de trabajo que los trabajadores muchas veces firman siquiera sin leerlo, ¿no? Pero no es que no lo lean porque sean tontos o porque no quieran leerlo, es porque verdaderamente es una situación que se precipita rápidamente y donde el trabajador, viene y firma lo que le dan, lo que le ponen delante para firmar. Bien, entonces no podemos decir que existe en el derecho laboral o que la figura del contrato de trabajo sea una figura predominante, porque no hay acuerdo de voluntades. Entonces, a consecuencia de esto, lo que tenemos que decir y tenemos que sostener y tenemos que insistir es que lo que dice el contrato de trabajo no es palabra santa. No es la verdad absoluta. ¿Por qué razón? Y bueno, porque normalmente lo que dice el contrato de trabajo refleja la voluntad del más poderoso en esa relación. ¿Quién es el más poderoso en esta relación? Evidentemente el dador de trabajo, el empresario, el patrón. Porque es quien pone las condiciones, quien escribe el contrato. Cuando el trabajador simplemente lo que hace es firmar. Entonces el contrato de trabajo tiene un valor secundario.
priman o tienen mucho más importancia, evidentemente, las normas constitucionales, evidentemente las normas legales, las normas, los decretos, las disposiciones de consejos de salarios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y bueno, porque al momento de firmar el contrato de trabajo, el trabajador no tiene capacidad ninguna para negociar nada. ¿Bien? Entonces, ante un contrato de trabajo contrario a una ley, lo que tiene más valor es la ley. El contrato de trabajo es nulo en los aspectos que contraría la normativa. Por ejemplo, un contrato de trabajo es nulo cuando dice que el salario se pagará en los días 15 de cada mes. El contrato de trabajo es nulo cuando dice que el trabajador renuncia a cobrar horas extra. El contrato de trabajo es nulo cuando dice que el trabajador renuncia a cobrar licencia o salario vacacional. Estas son cosas groserísimas, pero hay cosas menores, ¿ah? Como por ejemplo, y lo he visto, dice que el trabajador tiene que avisar un mes antes si va a renunciar al trabajo. Eso está mal, eso es contrario a la normativa internacional. En esos aspectos el contrato de trabajo no tiene valor. Entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que el espacio jurídico del contrato de trabajo es menor. ¿Por qué es menor? Y porque la voluntad del trabajador no cuenta al momento de firmar el contrato de trabajo. El trabajador lo que está buscando es un trabajo. Está buscando poder vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y está necesitando vender su fuerza de trabajo porque depende de su fuerza de trabajo para comer él y su familia. Entonces, de ningún modo podemos sostener que el contrato de trabajo es una cuestión que reglamenta todas mis obligaciones como trabajador. No, de ninguna manera. Las obligaciones emergentes de una relación laboral están determinadas por la normativa, están determinadas por las leyes, por la Constitución, por los acuerdos de consejo de salarios, por los decretos del Poder Ejecutivo. De ningún modo podemos decir que si yo firmé un contrato de trabajo diciendo que iba a cobrar 9 horas, rige el contrato. De ningún modo puede decírseme, no, pero usted aceptó estas condiciones, usted aceptó trabajar en negro, por ejemplo. Es muy común eso. Aceptó trabajar fuera de planilla y por eso usted no tiene derecho a reclamar que se lo ponga en planilla de BPS para poder hoy o mañana cobrar su jubilación, su seguro de paro, su seguro por enfermedad. Esas estipulaciones en los contratos de trabajo son nulas. Son nulas porque contrarían la normativa general que regula las relaciones laborales. Entonces, estimado, es importante que tengamos en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta que para trabajar no es necesario firmar un contrato. El trabajo es un hecho. Yo cuando acepto trabajar para otro, por un salario, me estoy poniendo al amparo de la normativa general que regula las relaciones laborales. Me estoy poniendo al amparo de la ley de licencia, de la ley de 8 horas, de la ley de horas extras, de la ley de aguinaldo, de la ley de salario vacacional. Estoy entrando en el sistema. Me estoy colocando en el sistema por el solo hecho de empezar a trabajar en un lugar. No es necesario que yo firme un contrato. Y si ese contrato dijera cosas contrarias a la ley, ese contrato en esos aspectos contrarios a la ley es nulo. Es nulo. No ocurre eso de que usted aceptó trabajar en estas condiciones y usted firmó un contrato. Eso está mal. Eso es contrario a la normativa. ¿Por qué, señores y señoras? Bueno, porque verdaderamente en el derecho laboral, cuando uno va a entrar a trabajar, no hay un contrato. No hay un contrato porque no hay igualdad de partes. Y el contrato requiere igualdad de partes. Si no, no es contrato. ¿Por qué no hay igualdad de partes? Y bueno, porque hay una persona que está en situación de inferioridad respecto al otro. El trabajador en situación de inferioridad respecto al empleador. Porque el trabajador necesita vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Y cuando eso sucede, uno se pone en una situación de inferioridad económica. Y eso determina que uno no pueda, digamos, protestar por esas malas condiciones de trabajo que se ofrecen a través del contrato. Entonces, estimados amigos, amigas, la figura del contrato de trabajo es residual, es menor. Priman
priman, tiene más importancia la norma constitucional, la ley, el decreto, las disposiciones del Consejo de Salario. Esa es la guía de los derechos del trabajador. Nunca lo es el contrato de trabajo. Por eso es importante, estimados amigas, que tengamos en cuenta estas cuestiones, que conozcamos la normativa y que tengamos presente que el contrato de trabajo es algo muy pequeño en las relaciones laborales. Es apenas una manifestación de voluntad donde se documentan determinadas condiciones mínimas para trabajar. Por ejemplo, horario de trabajo, por ejemplo, datos de la empresa, datos del trabajador. Nada más que eso. El resto está regido por la normativa y por las leyes nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos conversando sobre el derecho del trabajo, sobre derechos laborales y sobre derecho en general. Les agradezco mucho la atención. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo.